Buenas tardes a todos y todas desde la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y el Grupo Hermandad. Les damos la bienvenida. Les agradecemos por su presencia y con mucha alegría hoy queremos presentarles a nuestra expositora, la señora Marisol Rodríguez Pérez, antropóloga, doctora en sociología, que en su charla de hoy nos va a exponer sobre ecología, espiritualidad y cosmopolítica. Antes de darle paso a nuestra expositora, vamos a hacer un momento de oración, un momento de meditación para silenciar nuestros pensamientos y abrir nuestro corazón para escuchar alegremente la charla que nos va a brindar nuestra expositora. Lo vamos a ir acomodando, vamos a hacer unas pautas simples que recomienda la Comunidad Mundial para la meditación cristiana. Buscamos una postura cómoda, nos sentamos con la espalda erguida, apoyamos las manos sobre los muslos o sobre el regazo, cerramos ligeramente los ojos y comienza a repetir interiormente, en silencio y en tu corazón, una única palabra o frase corta o mantra. Recomendamos la palabra oración Maranatá. Maranatá. Palabra sagrada de origen arameo que significa ven Señor. Escúchala mientras la recitas suave e incesantemente. No pienses o imagines cosa alguna, ya sea espiritual o de otra naturaleza. Si llegan pensamientos o imágenes, son distracciones en el momento de la meditación, de modo que vuelve simplemente a la repetición de la palabra. Permanece así durante todo el tiempo de la meditación. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Llévanos a ese silencio misterioso donde tu amor es clamado a todo aquel que clama Maranatá. Ven Señor Jesús.
lentamente, en este momento de silencio y de intimidad. Hacemos una respiración profunda. Abrimos los ojos suavemente. Movemos las manos. Movemos la cabeza. Y respiramos pausadamente. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra invitada de hoy, la señora Marisol Rodríguez, que nos va a hablar de su charla de ecología, espiritualidad y cosmopolítica. Bienvenida, Marisol. Adelante. Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, yo soy Marisol Rodríguez, les agradezco mucho por este espacio, a la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, sobre todo a Diana, Claudia, Martín. Ha sido para mí un gusto realmente poder estar aquí con ustedes y compartir esta charla. Lo que vamos a trabajar ahora son básicamente 3 conceptos. Entonces, uno de estos conceptos tiene que ver con espiritualidad, que es un poco, nosotros tenemos una versión de la espiritualidad. Con este trabajo intento que se amplíe un poquito más la noción sobre este tema. Desde una perspectiva colonial, los pueblos indígenas han sido considerados incivilizados, aunque provienen de antiguas y muchas de ellas sabias civilizaciones con una visión integral de la vida, que no separa la espiritualidad de la política, la ecología, el parentesco o la economía, como ocurre en Occidente, que tampoco cosifica a la madre tierra como lo hace el capitalismo. Esta conexión entre los diversos aspectos de la realidad les ha llevado en la actualidad a protagonizar acciones de defensa por la madre tierra o casa común, comprender la perspectiva de los pueblos indígenas sobre la vida, donde la espiritualidad es clave, y aprender de ellos nos abre a la posibilidad de sumarnos a la defensa comprometida de la vida en el planeta. Entonces vamos a ir en este orden, vamos a empezar con espiritualidad. La espiritualidad es una palabra derivada del griego que está compuesta por la voz spiritus, que significa respiro, y alis, que significa relativo a, y el sufijo jodad, que indica cualidad. Etimológicamente tiene que ver con todo lo relativo al espíritu. Según el maestro hindú Paramahansa Yogananda, la espiritualidad es un aspecto esencial del ser humano, es la vida interior. No estamos hablando ni de mente ni de cuerpo, sino del espíritu. Es un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos trascendencia, un sentido final a la vida. Y eso es lo que compartimos como especie humana. Todos tenemos este espíritu de trascendencia, esta tendencia a la trascendencia, ¿no? Seamos católicos, no católicos, evangélicos, cualquier religión o ateos, todos tendemos a la trascendencia. Es un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos esta trascendencia, este sentido final a la vida. Entrar en contacto con Dios, con el universo, es dejar de estar atrapado en la conciencia de los sentidos, que es lo que mucho vemos en esta época del capitalismo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que nos ofrecen todo para comprar, nos ofrecen felicidad a cambio de unos dólares. La meditación es la forma más simple de espiritualizar la conciencia y saber en qué consiste nuestro propio bien. Además, meditar, por ejemplo, si meditamos, pero al mismo tiempo estamos disgustadas, disgustados, o llevar una vida desordenada, o ser insensibles, no solidarios, es como poner los pies en 2 barcas que siguen direcciones opuestas. O sea, no vamos a poder, digamos, vivir una vida plena en esa posición. Asimismo, meditar y dañar a la madre tierra tampoco es compatible. La madre tierra se nos ha dado como esto mismo, una madre que nos alimenta, que nos sostiene, que nos cuida, y el hecho de destruir la madre tierra, ya sea con la minería a gran escala, ya sea con el petróleo, ya sea con los mecheros que se ponen, que ustedes pueden verlos aquí, o sea, es contaminar el aire, el agua, la tierra, los alimentos a las personas, provocarles cáncer. O sea, entonces realmente se ve que una visión capitalista del mundo no tiene que hacer nada con la espiritualidad.
Les pongo el caso aquí de este mechero, ¿no? Este mechero es en la Amazonía ecuatoriana. Texaco, por ejemplo, se ahorró en 1970 $5 para poner estos mecheros hacia el aire que contaminen, en vez de introducir, por ejemplo, el gas hacia los mismos pozos petroleros que provocarían menos contaminación. Entonces, realmente vemos que la espiritualidad no va mucho con esto del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, bueno, el maestro Paramahansa Yogananda es un seguidor de Jesucristo. Es muy valioso el conocimiento que él tiene y nos ayuda a comprender muchas de las parábolas que Jesús nos dijo y que era incluso difícil de comprender para sus propios discípulos. Él nos dice que el yoga, que en sánscrito quiere decir unión, nos ayuda a desarrollar un sentido de unión con toda la humanidad, pues la divinidad mora en todo y en todos. Entonces, si nos ponemos ahora a actualizar lo que estamos viviendo con este sistema mundo capitalista, como lo llama Wallerstein, no existe una posibilidad de tener una espiritualidad, digamos, en un sistema que todo destroza, todo contabiliza, todo le pone un precio y todo contamina y destruye, ¿no? A medida, nosotros desarrollando nuestra espiritualidad, a medida que cambiamos lo que nos rodea, cambiamos a las personas que están alrededor, cambiamos, digamos, las circunstancias en las que vivimos y actuamos, las decisiones que tomamos, y eso va cambiando el mundo. Son pequeñas cositas que parecen imperceptibles, pero en realidad la suma de esas pequeñas acciones imperceptibles realmente nos va dando un cambio en el mundo. Por eso dice Paramahansa, refórmate y reformarás a miles. Entonces, digamos, y el hecho de tener nosotros una relación con las personas, una relación específica con la naturaleza, también nos hace cambiar también el mundo, ¿no? Ahora pasamos a hablar de lo que es la ecología. Esta fotografía que ustedes observan aquí fue tomada por el Apolo 8 en 1968. Fue una impactante fotografía. Se dice que es la más influyente que se haya tomado. Y esta fotografía le inspiró a Boulding la idea de que la Tierra es una nave espacial, que él resumió la naturaleza finita de nuestro planeta. O sea, digamos, desde la percepción del mundo capitalista, hay necesidades infinitas, ¿no? Y hay unos recursos que no son infinitos, son escasos, pero siempre están, o sea, el sistema se va generando necesidad tras necesidad. Bueno, después de haber tomado esta foto un año después, 20 millones de estadounidenses participaron en reuniones, manifestaciones, eventos en general, como parte del primer día de la Tierra. El New York Times registra el aumento de una concienciación por la madre tierra a partir de esta fotografía. Miren, una pequeña acción, o sea, aparece una fotografía, puede parecer nada, movilizó a 20 millones de personas. Entonces, realmente lo que hagamos, lo que digamos, la relación que tengamos, influye. Entonces, bueno, vemos la relación entre la ecología y la conciencia. Esta foto nos hizo dar conciencia, pero esta conciencia es un poquito tardía. Como ustedes ven, en 1968 recién empezamos a ver la importancia de cuidar los bosques, el agua, los océanos, la tierra, el aire. Esta conciencia tardía tal vez tiene que ver con la forma en que Occidente percibe la realidad, investiga y conoce. ¿Qué hace Occidente para investigar? Disecciona, destruye, mata. Podemos ver en las ciencias naturales o las ciencias positivas es lo que hacen, ¿no? Si quiero conocer qué tiene la ranita, cómo funciona su cuerpo, la destruimos, la matamos, le vamos diseccionando, y ese es el conocimiento, digamos, como así se ha constituido gran parte del conocimiento. Tiene sus ventajas porque, digamos, tenemos un conocimiento que también ha permitido avances en la medicina, pero también es un conocimiento que probablemente se pueda hacer de otra manera, pero esa es la forma en que nosotros hemos aprendido y es lo que nos han dicho. Eso es ciencia, el resto no es ciencia. Entonces, esto hace que fragmentemos la realidad. La aislemos. Es como esto de los cajones estancos, ¿no? Entonces vamos metiendo las diferentes categorías, lo que vamos estudiando en estos diferentes cajoncitos,
Entonces estos cajoncitos también tienen una jerarquía. Es como Linneo también clasificó las especies, ¿no? El núcleo de este movimiento social era la creencia de que era necesario de redefinir nuestra relación con la naturaleza. A partir de esa foto, ese movimiento social que surgió, hablaba de la redefinición de nuestra relación con la naturaleza. Y el campo de estudio en concreto que aportaría las directrices de esa nueva línea de acción fue la ecología. Entonces, la ecología digamos, es reciente como ciencia. Ecología viene de dos voces griegas, oikos, casa, y logos, estudio de. Haeckel, un zoólogo alemán, acuñó este término en 1866 y enfatiza en lo de las relaciones. Entonces nos habla de relaciones totales, nos habla de relaciones complejas, nos habla de la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Bueno, muchas veces podemos confundir medio ambiente y ecologismo, pero son cosas diferentes, ¿no? El ecologismo es un activismo que tiene por objetivo cuidar el medio ambiente. Y la ecología es una ciencia, es un estudio científico de la relación entre los organismos y su medio ambiente. El medio ambiente incluye las condiciones físicas y también los componentes biológicos o vivos que constituyen el entorno de un organismo. La relación incluye interacciones con el mundo físico, así como también con los miembros de la misma y de otras especies. Entonces, la ecología es un concepto interesante porque empieza a unir lo que generalmente las ciencias digamos, de estos aportes occidentales dividen. Entonces, lo interesante de la ecología es que relaciona. Ahora hablamos del término cosmopolítica. O sea, ¿qué hablamos cuando estamos hablando de un cosmos? No estamos hablando de una creencia. Generalmente decimos como las creencias de los pueblos indígenas, y eso significa que estamos degradando su conocimiento. Decimos, es como una manera de minimizar los conocimientos que ellos tienen. Entonces dice, son sus creencias. Es como pobrecitos de ellos, no pueden explicarse la realidad científicamente así diseccionando. Entonces tienen que recurrir a historias, a relatos, y se inventan, y eso es lo que, digamos, ellos dan por cuenta de lo que es la realidad. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Las creencias, estamos minimizando ese conocimiento. Porque Occidente también tiene una vocación colonial sumamente fuerte, en la que Occidente se pone como en la parte alta de la pirámide y los demás pueblos están en las partes bajas, ¿no? Y son los demás pueblos los que tienen que dar insumos, dar gente, dar fuerza de trabajo para que, digamos, de esta parte que está arriba, esta cúpula, se beneficie de de todo lo bueno que tiene la tierra, que tienen los pueblos. Para los pueblos indígenas no existe una separación, por ejemplo, entre la cabeza y el corazón. Nosotros, digamos, en Occidente le damos mucha fuerza a la cabeza y el corazón es como lo de menos. La forma de conocer de los pueblos indígenas no separa, es integral, o sea, no hay ranitas diseccionadas. Por eso aspectos como la espiritualidad, la ecología, la política, la vida, el parentesco están unidos. Incluso, por ejemplo, los pueblos indígenas se sienten parientes de animales, de plantas. Vamos a ver un mito que nos va a hablar de eso. Por ejemplo, las naciones iroquesas nos enseñan que la espiritualidad es la forma más alta de conciencia política. En el momento lo que vivimos estamos bastante lejos de eso, porque al menos en el Ecuador hay una serie, hay digamos, una actuación de las personas que se dedican a la política, entre comillas, que es sumamente corrupta, sumamente inconsecuente con la realidad, contamina la naturaleza, destruye a la gente, explota, no paga impuestos, o sea, una serie de cosas de ese tipo, de alguna manera que no es conciencia, ¿no? Entonces, para los pueblos indígenas está en cambio ligada esta espiritualidad a la conciencia política, y ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando van a unas comunidades, cómo la gente es sumamente solidaria. Pueden tener muy poquito, pueden tener para comer solamente arroz y alberjas,
pero eso es lo que a usted le dan y eso es lo que le comparten y le dan con toda la alegría. Yo me acuerdo de un trabajo de campo de mis primeros de estudiante, de un arroz con alberjas que me dio una viejita de un pueblito que aquí se llama Llano Grande. O sea, es una de las cosas más deliciosas que he comido en mi vida. O sea, es ese amor, esa solidaridad. Los pueblos indígenas hablan también de corazonar, nos hablan de empezar a andar y que a cada uno le llegará su tiempo de abrir el corazón y la mente. Nos dice un dirigente, nosotros decimos el tiempo del corazonar a lo que le toca de un ratito dejar descansar, hacerle descuidar un poco la cabeza para sentir lo que acá está latiendo. ¿Se acuerdan de Santa Teresa? Ella nos hablaba de la loca de la casa, nos decía, o sea, la mente, ¿no? Siempre está, digamos, dando vueltas por todas partes, llevándonos a 300 lugares al mismo tiempo, en milésimas de segundo, y entonces es lo que no nos permite estar centrados, interiorizar, darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces esta idea de juntar el corazón, de juntar a la cabeza, eso es muy bonito, y aquí hay un antropólogo de la Universidad Salesiana, Patricio Guerrero, que él hace una linda recopilación, digamos, de este pensamiento, ¿no? Del corazonar. Y nos habla de los conocimientos de los pueblos indígenas. Hablar de cosmopolítica es hablar de una forma distinta de espiritualidad, que no solo es espiritualidad. No estamos hablando de los cajoncitos estancos donde solo un cajón es espiritualidad, otro es política, otro es economía, otro es ecología. No, aquí es como todo junto. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de esa espiritualidad amplia, como la de los pueblos indígenas, también es Francisco de Asís, ¿no? Entonces, San Francisco hablaba con el hermano Sol, con la hermana Luna, con el hermano Lobo, con la hermana Flor. Entonces, siempre estaba él, digamos, buscando esta relación. Entonces, eso es lo que es esa otra forma de espiritualidad. Es lo que Occidente se ha olvidado y realmente por influencias del capitalismo lo que se hace es monetizar todo. Entonces, la montaña no es un ser vivo como lo ven los pueblos indígenas, sino que es un cúmulo de cobre, oro, plata, hierro, silicio, etcétera, que hay que destruir, hay que sacar de ahí para supuestamente darnos desarrollo, para supuestamente traer dinero al país y no sé qué. Pero no se dan cuenta que a la larga lo que se hace es destruir el lugar donde viven los pájaros, el lugar donde viven los animales de todo tipo, personas, de dónde sale el agua, de dónde se va a alimentar las personas de todo el país, porque la agricultura requiere de agua, requiere de un aire limpio. Entonces, esta forma esta concepción contrapuesta a la de San Francisco, contrapuesta a la de los pueblos indígenas, de mirar todo como una cosa, como algo monetizable, vendible, comprable. Entonces es lo que nos ha llevado en este momento a poner en riesgo la existencia de muchas especies y incluso de la vida humana, ¿no? Entonces realmente nos dicen, alguna gente dice, ya pasamos el umbral de la extinción, otros dicen llega a este umbral en 2030 si no hacemos nada hasta 2030. Entonces, esta cosmopolítica, esta otra forma de espiritualidad, no solo es encerrarse, no solamente es orar, es también orar, pero también es trabajar, actuar, reflexionar. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Una escuela de formación integral política en la Amazonía, que un sacerdote capuchino, como buen seguidor de San Francisco, es el que lleva adelante, haciendo que los jóvenes, las jóvenes indígenas reflexionen sobre su realidad, sobre sus problemas, y les invita a la acción. Ahí le vemos también a Gandhi haciendo su quehacer, ¿no? O sea, él no solamente daba discursos, Gandhi no solamente daba discursos, ni solamente digamos, hablaba a los políticos, sino que él también actuaba. Entonces, él también era un ejemplo de esta cosmopolítica porque iba a los hechos. Entonces, los ingleses les prohibieron comercializar sal, les prohibieron hacer sus propios tejidos bellísimos de la India con tanta belleza, calidad, arte. Y entonces él
empieza con esta resistencia pacífica, ¿no? Entonces empieza con esta acción de hacer sus propios telares, de hacer su propia tela, de ir al mar y tomar el agua y sacar de ahí la sal. Entonces, la cosmopolítica es también eso, ¿no? Es el actuar, es el reflexionar, es el conectarme con Dios, con la Pachamama, como dicen aquí los pueblos quichuas, es conectarme con los animales, con las plantas, es respetar la vida que está en esos animales, los espíritus que están en la tierra, en la montaña, en el aire, en el agua, en el viento. Entonces, aquí les voy a mostrar un videíto interesante donde podemos nosotros ¿cómo es entender un poquito de esto? Perdón, ¿cómo le hago? Tengo que dejar de compartir y luego volver a compartir, creo, ¿no? Perdón, un segundito, ya les pongo, les tenía aquí todo listo. A ver, acá está. O no sé, tal vez Diana me podrías ayudar porque... We meditate to get good at life, perdón. not to get at meditation. Ponle stop y ahora compártelo y pon el sonido. Y ahí volvé a compartir ahora. Ya, le pongo stop y comparto. Anda a compartir. Ya. Ay, Dios mío, creo que se me perdió le tenía aquí. Bueno, podemos verle al final, de pronto. A ver. Un momentito, voy a intentar. Ay. Ya. Es este. Y ahorita le vuelvo a poner compartir, ¿no es cierto? Y ahora. A ver. Estamos viendo. Eso que me hizo conocer mi padre. ¿Están viendo? ¿Qué usaba para Sí, es para, antes que había enfermedad. ¿Están viendo? No lo estamos viendo. ¿Lo has compartido o no? Lo voy a compartir ahorita. Claro. Ya. Ay, Dios, no sé cómo compartir. Ahorita no me deja. Comparte pantalla. Poné compartir pantalla. Ya. Aquí está. Ya. A ver. Ahora sí. Vale, aquí le veía, pero está saliendo más ojos. Este es Yahuar Jamari. Eso que me hizo conocer mi padre. ¿Qué usaba para fiebre amarilla? Sí, es para, antes que había enfermedades, fiebre amarilla y diarrea con sangre, eso. Muy milagrosa esa planta. Hay bastantes plantas que nosotros mismos pisamos al lado, pero nunca conocemos. Uno que conoce ya sabemos cuál es esa planta y para qué sirve y cuánto se toma el dosis. No es por ir a coger las plantas. Esa planta también tiene su poder, su amo. Entonces tocaba sacar la corteza, yo le toco a él, deme un poder. Usted es poderoso, una planta poderosa que me esté curando a ese paciente, porque yo voy a coger en nombre de ustedes. Tú eres más milagroso, poderoso, pero deme curando a ese paciente. Entonces toco a esa planta y como abrazado, como somos amigas así. Entonces abrazo a esa planta, deme energía a mí también y da fuerza a la paciente. Entonces toco y llevo las plantas, pero se pide permiso a él, voy a llevar su parte de corteza. Tú cuando coges el planta, tú tienes que decir, cúrame, estoy cogiendo tu mano, ¿no? La mano es la hojita que se coge. Entonces pide el que tiene que curar. Bueno, aquí podemos ver algo de lo que les comentaba. O sea, las plantas no son simplemente, digamos, un recurso económico,
sino que las plantas tienen espíritu, tienen samay. El samay es un espíritu de vida. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de otros seres que digamos que son parte de la creación que deben ser respetados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a compartir, tenía otro videíto para compartirles, un momentito. Estaba por aquí, perdón. No sé, ya se me perdió. Bueno, entonces, vamos a continuar con la presentación. Ya, regresamos a la presentación. ¿Pueden ver? Entonces, No, todavía no. Comparte se puede. pantalla, Marisol. Ah, ya, perdón. Entonces, compartir, ya. Ahora sí. Ahora sí se puede ver. Sí, pero no vemos la pantalla todavía. Ay. No. ¿Ahí? Ahora sí. Ya. Entonces, la cosmopolítica es parte de lo que decía un indígena del pueblo Misak de Colombia, que también Diana les compartió unos videos de las personas que invitó, se puede ver también. El territorio es el que permite la vida. Entonces, cuando estamos hablando de cosmopolítica, estamos hablando de una ontología política o una ontología relacional. La ontología tiene que ver con esta teoría del ser. Entonces, nos permite entender, esta cosmopolítica nos permite entender las luchas étnico-territoriales en América Latina. Vemos que los pueblos indígenas defienden a los ríos, la naturaleza en general, ¿no? A las montañas. Entonces, las luchas no solamente son por ellos como comunidades, sino también la lucha es por el cerro, la lucha es por la laguna, la lucha es por la selva. Como aquí en Ecuador se habla de Causaxacha, la selva viviente. Y bueno, la relacionalidad o esta ontología relacional caracteriza a los pueblos indígenas y está presente ahora, no es de antes de la colonización, sino que todavía existe, permanece, está viva. Estas ontologías defienden los territorios y reivindican una relación armónica con la naturaleza. Esta relación está contrapuesta a la relación impulsada por la modernidad, que les decía que solamente materializa todo y lo vuelve dinero. La política racional reconoce la existencia de conocimientos solo en Occidente, califica como creencias los conocimientos de los otros pueblos, así los descalifica en la toma de decisiones respecto a sus territorios, pues las creencias pueden ser toleradas, pero deben someterse a los criterios de la política racional, que argumente el avance del progreso y el bien común de la nación. Por ejemplo, cuando los pueblos indígenas están defendiendo la selva, lo que ellos también hacen un acto espiritual, o sea, es parte de su espiritualidad. No está dividida la política por un lado, la espiritualidad por otra, sino que para que la vida sea posible hay que defender ese territorio. Entonces, espíritus de los árboles, a los espíritus de las lagunas, y no es que ellos inventen o pobrecitos crean que ahí están, sino que simplemente ellos tienen esa capacidad como tenía San Francisco, de conversar con los árboles, de saber que son seres vivos, de que están ahí y no son meros recursos como nos ha enseñado el capitalismo. La cosmopolítica se trata de una red de interrelaciones y de materialidad, en que nada, ni los humanos ni los no humanos, preexiste las relaciones que nos constituyen. Todos existimos porque existe todo. La modernidad como patrón eurocéntrico del poder mundial, o sea, del sistema mundo global, inició desde la invasión a América. Desde ahí se impuso en las relaciones sociales de explotación de las personas y de la madre tierra, y cosificó tanto a las personas como a la madre tierra. Entonces, en ese tiempo, entre Sepúlveda y las casas de, digamos, dos misioneros, se hacía un debate en el que se decía, ¿será que los indios tienen alma o no tienen alma? Entonces, era rentable que no tengan alma, porque se les podía matar explotándoles, haciéndoles trabajar 16 o 18 horas sin darles de comer o dándoles muy poca comida.
Entonces, desde ahí empezaron a cosificarse a las personas. El desprecio de Occidente responde a la entronización del naturalismo. A raíz de la Ilustración, se puso una fe ciega digamos, en todo lo que se puede tocar, lo que se puede medir, lo que se puede pesar. Entonces ahí la fe en un solo mundo natural, comprensible a través de la ciencia, o la definición errónea de la ciencia natural de Occidente, ¿no? Cuyo propósito ha sido eliminar entidades del pluriverso. Entonces ni siquiera hay un universo, como nosotros estamos acostumbrados a decir, hay un pluriverso, sino que nosotros, como se ha reducido tanto, digamos, la vida, se le quita vida a los árboles, a la tierra, a la selva, a las piedras. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que todo es así mucho más limitado de lo que es. Y el término creencia, como les decía, invalida a los pueblos indígenas o a los otros, que para Occidente son todos los otros pueblos, ¿no? Un ejemplo de cosmopolítica bien interesante es de la Constitución ecuatoriana de 2008, que por influencia de los movimientos sociales y sobre todo el movimiento indígena reconoce los derechos a la Pachamama. Pachamama es la madre tierra, o también o naturaleza como está concebida en la Constitución. Este es un ejemplo de cosmopolítica. Es tal como la propuesta del Causac-Sacha, que nos habla de la necesidad de defender la selva viviente y consciente. O sea, la selva no solamente son un grupo de árboles y enredaderas, sino que es un ser, una entidad viva, consciente, y que se relaciona estrechamente con los pueblos indígenas, tanto con las mujeres como los hombres, de manera diferencial. Esta propuesta no es una creencia, sino un itinerario de acción de las mujeres amazónicas, afincado en relaciones y prácticas de hacer bosque, que se constituyen en estrategias para enfrentar el extractivismo y el trato colonial del Estado hacia la selva. Esto nos dice una compañera, Andrea Sampertegui. Esta desafía las narrativas estatales, transforma la lucha antiextractiva y descoloniza los imaginarios sociales. Aquí les voy, para poder entender un poquito lo que es la cosmopolítica, esta relación entre seres humanos, entre animales, les voy a leer el mito de la mama ratona del pueblo Shuar. También saludo a Pam Caracas, que está aquí presente, que fue una de las personas que hizo este libro junto con el padre Marco Vinicio Rueda y Miguel Tancamash. Les voy a leer rapidito. Antes las mujeres no sabían dar a luz, solo se usaba el parto por el sistema de cesáreas y morían. Los hombres o maridos se encargaban de amamantar al niño, ellos eran los que tenían ese órgano, no la mujer. El padre criaba a la hija y se casaba nuevamente con su hija. Un día un marido dijo a su mujer, esta noche te voy a realizar la cesárea, vete a la chacra y prueba el maní que sembraste. Es que solo podía probar por primera vez la persona que sembró, si no se echaba a perder todo el maní. Entonces se fue la mujer llorando desconsoladamente por lo que iba a morir. Y en eso apareció una ratona y le preguntó, ¿por qué lloras? Dice, me van a hacer la cesárea, y, o sea, me voy a morir. Dice, ¿cómo si eres tan grandota? Yo que soy tan pequeñita también tengo muchos hijos. Mira mis hijos, ahí están, mira mis nietos. Tú puedes tener hijos y de gana te van a hacer la cesárea. Vamos a ver, yo te voy a enseñar. Vamos, preparen todo. Luego de preparar lo necesario, se le reunieron los ratones y recogieron entre todos, le hicieron dar a luz. Envolvieron al niño, le dieron y le dijeron, ¿ves? De gana te iban a aplicar la cesárea. Ahora divide la chacra de maní para nosotras, también a cambio de lo que te hemos enseñado. Así se hizo. Y la mujer les dio la mitad. Y así quedaron de acuerdo. La mujer vio como los ratones muy felices se pusieron a comer el maní que les tocó en parte, pero también la mujer no podía estar menos dichosa, tomó con cariño a su hijo y regresó a la casa. Cuando la mujer llegó con el bebé en brazos, el hombre asombrado le preguntó, ¿cómo? ¿Pudiste dar a luz? Y ella le contó, fueron unos shuar, o sea, shuar, unas personas las que me ayudaron a dar a luz. Lo que nosotros decimos que los ratones se comen el maní no son las personas las que lo hacen. El hombre no hacía caso a su mujer, ella le pedía que le dara de lactar al bebé, ya que estaba cortando la leña. Por la insistencia de la mujer, el hombre se fastidió y arrancándose sus senos se los tiró a la mujer, quedando así el hombre con el papel de ser solo hombre y de no ser también madre por tenerlos. Así se criaron muchos niños y hubo menos mortalidad entre los shuar. Entonces aquí nos están hablando de esta relación entre seres humanos y las otras especies, en este caso los ratones. Entonces los ratones tienen algo que cumplir también en la naturaleza y se les respeta y se les da estos, ¿no? Las mujeres shuar les dejan que también se coman una parte de la aja del sembrío.
y digamos, y es como un trato. Entonces, no es como nosotros que vemos como que es una plaga, simplemente te matamos, pero digamos, la ecología nos ha mostrado que cada una de las especies cumple un papel. Entonces, cuando estamos hablando de las ontologías relacionales, estamos hablando que todo está relacionado. Por ejemplo, una piedra no es un simple ente separado y existente en sí mismo, sino el punto de concentración de ciertas relaciones de fuerza y energía. Eso nos dice Joseph Sterman. Y este es muy bonito de Ileana Almeida y otros autores. Nos dice, los indígenas han conservado la visión comunitaria y sagrada de la naturaleza. Tienen para ellos alto significado los montes, los lagos, las piedras, los árboles. Tanto los accidentes geográficos como los fenómenos naturales son personificados y alrededor de ellos existen narraciones orales y escritas. Entre los quichuas encuestados se ha podido constatar que al menos 1 de cada 4 cree en la Pachamama en el sentido amplio del concepto, y más de la mitad de ellos rinden culto y adhesión a la divinidad. Llámase Dios o Hatun Pachacamac. La simbiosis religiosa es evidente. Para las diferentes celebraciones se realizan ceremonias cristianas mezcladas con rituales propios, y quienes realizan ritos ancestrales proclaman oraciones e invocaciones del devocionario cristiano y utilizan la cruz e imágenes de Jesús y de la Virgen María. Entonces aquí vemos que son culturas que añaden, que no se, digamos, no están ensimismadas solamente en lo que saben, sino que pueden añadir y entender y comprender otras concepciones del mundo y digamos, y las respetan también. Entonces, en este sentido, un árbol no es un recurso maderable, sino que es un ser vivo. Y aquí vemos, por ejemplo, un mito inculturado que nos comenta José Miguel Goldaras, dice, para que veamos cómo ellos incluyen. Nosotros como mestizos en Abya Yala, en lo que ahora llamamos América, no somos capaces de aprender lo que los pueblos indígenas nos enseñan, tienen muchos conocimientos sabios, pero miren esto como ellos incluyen lo que Occidente les enseña también. Al principio no existía el sol, no había día, vivíamos en oscuridad. Cuando apareció la luz era como una noche de luna. En ese tiempo de oscuridad y existía Pachayaya, el Samay, es el espíritu de vida. Para que nosotros tuviéramos vida, hizo a la gente, hizo unos muñecos de barro y los dejó dentro de una olla de arcilla envueltos en algodón en rama. Después dijo a su joven ayudante, destapa la olla. El joven ayudante destapó la olla y miró adentro. Vio una gran cantidad de gente que caminaban parados. Pachayaya les sopló su aliento en la coronilla y les dio el poder de tener vida. Todos tenían pensamiento y hablaban. Así hizo Pachayaya a la gente. A partir de este mito, el Ayllu Napurruna construye su cosmovisión. Y aquí también hay un cuento muy bonito que se llama Suma Kimba, que si es que tenemos tiempo les voy a leer. Y bueno, y cuando nosotros vemos que los pueblos indígenas luchan y hacen su, digamos, luchan por la montaña, luchan por la naturaleza, porque no se haga una minería a gran escala que nos destruya a todos y realmente no queda nada vivo, y simplemente los únicos que ganan con eso son las empresas transnacionales y los pocos, digamos, mayordomos, entre comillas, que tienen aquí, digamos, en las élites económicas que hacen sus alianzas con estas élites internacionales. Y todo el mundo pierde, todo el mundo, todas las especies, las plantas, los animales, la tierra, el aire, el agua, la creación en sí, la casa común. Entonces, en ese sentido, ellos están haciendo una cosmopolítica, están luchando, defendiendo la vida del planeta, algo a lo que ha sido sumamente sensible el Papa Francisco, ¿no? Y que también nos habla de esa necesidad de luchar y de defender la vida. Y aquí, digamos, en esto me parece a mí que hay una similitud con las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, vemos en San Mateo, en capítulo 25, del versículo 31 al 46, nos dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones. Y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? Y al rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y asimismo les dice a los que no, digamos, no tienen ninguna de esta solidaridad, ¿no? Les dice, apartaos de mí, malditos. Dice, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me cogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también esto, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo, e irán estos a un castigo eterno y a los justos a una vida eterna. Entonces, aquí vemos que Jesús también era acción, o sea, Jesús oraba en la madrugada, en la noche, como nos cuentan los evangelistas, pero él también actuaba, o sea, él no se quedaba simplemente en una oración de un templo o en ir a un lugar sagrado o cerrar los ojos. Eso es muy importante porque nos ayuda a conectarnos, pero las acciones, esta de defensa de los más débiles, esta de defensa de la madre tierra, todo eso también es espiritualidad, como también nos enseñan los pueblos indígenas. Y finalmente, como para que me parece así, ¿no? Como compromisos en relación a estos temas que hemos trabajado en esta charla, que hemos reflexionado. Por ejemplo, esto de corazonar. Importancia de empezar a hacer que nuestro corazón actúe, que sea el que guía la acción, el que guía la mente. Esto de sentir, pensar de lo que nos hablan los pueblos indígenas, abrir el corazón, combinarlo con la gente. También me parece así como un compromiso importante, digamos, desde esta reflexión, poner en duda nuestras certezas civilizatorias, el desarrollo, el progreso, que supuestamente el fin de la pobreza. Con ese discurso nos tienen aquí en Ecuador desde 1970 y cada vez el Ecuador está más contaminado y destruido. Y ahora con la megaminería, la expansión de la frontera petrolera, que por ejemplo este nuevo gobierno también ha puesto, lo que están haciendo es destruir la creación y destruir a toda la gente digamos, más vulnerada y que están, digamos, los indígenas, los campesinos, el poquito territorio que les han dejado están destruyendo. Entonces, esto de dejar de categorizar todo, poner a las personas jerarquías, a los seres vivos, dependiendo de cómo visten, de la plata que tengan, de dónde vivan, de las marcas que usan, o también de pensar que el ser humano es lo máximo y los animales, el resto no sirve para nada, o empezar a ver las relaciones en vez de seguir conociendo por disección, empezar a conocer y analizar haciendo relación y no estas disecciones y este método de los cajones estancos. También volvernos humildes, aprender a escuchar y aprender de los otros pueblos, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de los pueblos campesinos, de estos vulnerados, los más pequeños, como dice Jesús. Solidarizarnos con estos pueblos vulnerados, no ser insensibles a las injusticias. Eso me parece que es parte de la espiritualidad. No podemos quedarnos como una pared, o sea, sin hacer nada cuando vemos algo que es injusto, ¿no? Que se está quitando a la gente su agua para cultivar el aire limpio. Reconocer dónde se asienta nuestro racismo, porque esta cultura colonial que Occidente ha regado por todo el mundo nos ha enseñado a ser racistas en todo. Y reconocer dónde se asienta nuestra idea de superioridad. Además, desaprender y aprender a aprender. Eso sería, bueno, aquí hay unos consejos que da desde, digamos, desde las directrices del Papa Francisco, y con eso quería agradecerles. En quichua se dice Yupaychan y en Shuar se dice Yumin Sagme, en Huao Terero se dice Irewa, y gracias por todo. Si desean hacer alguna pregunta, comentario, reflexión, sería bonito. Leamos acá 3 comentarios que pusieron en el chat. ¿Te parece? Ya, gracias.
Isabel puso, debemos poder vernos como familia humana, como una unidad, poder ver que formamos partes del cosmos y microcosmos al que estamos dañando. Hay que salir de esa ignorancia y sentirnos dentro de lo sagrado, y no como un prójimo individual y aislado del resto del prójimo. Todo lo que pisamos es sagrado. Después de Ileana, dice, el padre Marco Vinicio Rueda fue un sacerdote jesuita y antropólogo, insigne meditador y maestro de meditación cristiana integrada. Y también pone, la espiritualidad profunda y la contemplación no solo nos permite escuchar a la naturaleza y a los seres más próximos a ellos, sino que nos lleva al compromiso con su subsistencia y con la defensa de su medio. Bueno, muchas gracias a todos. Te vamos a hacer llegar todos los comentarios, Marisol. Bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Marisol, Bueno, la verdad que... Sí, Martín. sí, Marisol, hermosa tu charla, te agradezco mucho. Nombrabas a San Francisco de Asís y yo leo un libro, siempre lo releo, que es El pobre de Asís, del padre Ignacio Larrañaga. En una parte cuenta que San Francisco caminaba por el bosque y una vez pisó un hormiguero y mató un montón de hormigas y volviéndose lloró sobre ellas porque había matado parte de la humanidad y parte de la creación del Señor. Y cada vez que pasaba por un hormiguero agradecía y esquivaba, no quería matar más a nadie. Sabía que cuando había pisado las hormigas había matado parte de la creación. Y creo que en esta palabra tan importante que nos enseñó, que es la corazonada, es cuando podemos empezar a abrir nuestro corazón para no matar más a nuestros semejantes ni utilizarlos, sino abrir el corazón para que podamos vivir todos en unidad y aprender de la sabiduría de los indígenas. Ellos ven el mundo desde el corazón y no desde el lado de los intereses. Así que me parece que esa palabra la voy a asumir como propia, la corazonada. Abrir el corazón para unirme al otro. Muchas gracias, Marisol, muy agradecido por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes de la comunidad mundial por la meditación cristiana. Me parecen estos espacios súper importantes porque la espiritualidad es más allá que estar dentro de un templo, más allá que asistir a un culto. La espiritualidad es vivirla todos los días con todos los seres y digamos, y en este espíritu de hermandad, de igualdad, de unidad, así como nos enseñó Jesús, ¿no? Jesús era rebelde, Jesús no era simplemente alguien que estaba callado, metido en una celda todo el día. Él era político también, hacía cosmopolítica igualmente, porque por eso le mataron incluso, ¿no? Porque él cuando tenía que protestar por las injusticias protestaba y finalmente, digamos, eso decidió mucho de cómo se dio la historia. Entonces, bueno, la idea no es que se invite a la violencia ni nada de eso. Yo solo les invito a que cuando vean una protesta de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de los campesinos, las campesinas, o sea, se den cuenta qué están defendiendo, porque los medios de comunicación lo que nos llevan a decir simplemente es como, ay, qué violentos, ay, qué vagos, no trabajan, solo se pasan protestando, pero no, ellos buscan siempre el diálogo. Yo he trabajado desde el 91 con los pueblos indígenas, campesinos, afros, y siempre buscan el diálogo, pero cuando, bueno, el poder jamás da la palabra ni quiere dialogar con las personas que tienen menos poder y entonces simplemente les desecha. Pero cuando ellos ya no tienen nada más que hacer y ya están que ya no pueden respirar, ya no pueden comer, ya no pueden hacer nada, entonces protestan, pero su protesta no es matar a nadie, es simplemente es decir, denunciar. Es como Jesús denunciaba también, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito de la enseñanza de Mateo que nos decía, lo que hicisteis con uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces, nuestro compromiso como personas de la meditación, como cristianos o personas espirituales que no tengan una religión, es eso, o sea, es ese compromiso con la vida, es hacer algo, es no quedarse como paredes, sino que actuar en relación a lo que uno vive, al menos actuar de acuerdo al signo de los tiempos de lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias por el espacio, muy amables. Qué bueno, Marisol.
Sabes que yo hay una frase que la aprendí de joven, que muchas veces se las he dicho a mis hijos, y que es que la intención sin la acción es una ilusión. Y es un poco lo que vos estás diciendo. Está muy bien, todos pensamos muy bonito, pero si no hacemos algo, llevamos a la práctica, en realidad estamos viviendo en una ilusión, ¿no? Y bueno, y pensaba, bueno, los seres adultos tenemos toda la responsabilidad, pero también no nos enseñan de niño todas las cosas. Y creo que falta que en todos los lugares educativos a los niños se les enseñe ecología y espiritualidad. Sin esas herramientas, después uno cuando es adulto ya tiene el corazón, ya como que esa corazonada, si uno la pudiera ejercitar desde niño, y bueno, te duraría para toda la vida, pero lo que pasa es que uno ya cuando de grande empieza a querer despertar, bueno, nos cuesta mucho más sentir que todo tiene vida, que la piedra tiene vida, que todo es necesario, es decir, lo entendemos desde la cabeza, pero como desde niñitos no nos enseñaron la corazonada, lo vamos aprendiendo y es como la cebolla, ¿no? Bueno, nosotros que somos todos meditadores, la meditación nos ayuda a eso, ¿no? A ir despojándonos de todas esas capas que nos han ido poniendo, pero es una tarea ardua. Quizás ya entrada a los años realmente tomamos conciencia, pero qué importante sería que desde niño uno ya pueda crecer con eso, ¿no? Pero bueno, eso, cuánto nos falta. Y con respecto al video, que gracias, vos nos mandaste 2 videos, a mí me quedó eso trataba de relacionarlo, bueno, cuando los curas sanadores o las personas cristianas sanadoras que invocan quizás también al Espíritu, ¿no? En este caso al Espíritu Santo, o invocan a un santo, digo, bueno, ellos creen que cada ser vivo tiene un espíritu, creen que hay un espíritu universal, no sé si, no me quedó muy claro eso, cómo es un poquito eso que le piden como la energía, están hablando, ¿cómo es si me podés como ampliar un poquito eso? Sí, en quichua se dice samay, en la Amazonía, se dice es del espíritu de vida. Y ahorita que preguntas esto, se me viene, es lo que nosotros entendemos o nos enseñaron como Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, está en todas partes, es esta conciencia de ver todo relacionado. Digamos, Occidente, desde la Ilustración, se despojó de ese conocimiento que sí tenía antes. Entonces también se veían estas cosas, todo estaba ligado, pero el momento en que la ciencia se impone, en que Descartes empieza a decir que digamos los conocimientos, solo la razón vale la pena. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a empobrecernos, digamos, mejor dicho, el Occidente empieza a empobrecerse y entonces empieza esta noción de el fin justifica los medios, esta noción de monetizar todo, esta noción capitalista, ¿no? Que justamente el capitalismo se fortalece y o sea, ya habían pequeños esbozos del capitalismo, pero el momento de la invasión a América es el momento donde nace, eclosiona, sale del gran cascarón el capitalismo, y es esa noción en la que nos ponen. Entonces ya no hay espíritu en las plantas, ya no hay espíritu en la tierra, ya no hay espíritu en la laguna. Entonces, si yo quiero sacar petróleo, no me importa destruir kilómetros de miles de hectáreas para sacar petróleo y dejar todo contaminado y destruir los bosques, los ríos, el agua, contaminar con los mecheros por ahorrarme $5 como hizo la Texaco en 1970, por ahorrarse $5, prefirió contaminar todo y es lo que causa cáncer. Entonces, esta noción capitalista es como anti-Espíritu Santo, es anti-Samay, o sea, porque cosifica, degrada, hace ver, corta las relaciones. Entonces, en cambio, esta visión cosmopolítica de los pueblos indígenas es la que relaciona, que conecta todo con todo. Es lo que también nosotros vemos. Recuerdo cuando Jesús llega a sus discípulos después de resucitado y las lenguas de fuego, ese símbolo, ¿no?, del Espíritu Santo, y ellos empiezan a ver, porque antes no veían, y Jesús les explicaba y les hacía dibujitos y no entendían. Pero el momento en que les llega el Espíritu Santo empiezan a ver todas las conexiones y empiezan a hablar en lenguas y una serie de cosas, ¿no? Entonces esa noción la tienen los pueblos indígenas, relacionan todo, y ellos no conocen diseccionando, no conocen poniendo en cajocitos estancos las cosas, sino que todo está ligado. Por eso, por ejemplo, en las asambleas con las comunidades indígenas,
no se demoran 1 hora, 2 horas una reunión ejecutiva, o sea, son asambleas que todo el mundo participa, lee, y cuando ya la mayoría o casi todos están de acuerdo y han explicado hasta lo último, por qué sí o por qué no, entonces se acuerda, se hacen consensos, y no hay perdedores y ganadores, sino que todos dicen, esto en realidad es lo bueno para todos, esto en cambio favorece a unos pocos, esto, entonces, bueno, no es que todos los pueblos, o sea, en los pueblos indígenas también hay gente como en los mestizos, ¿no? O sea, gente que puede ser muy honesta y otra gente que puede ser muy corrupta, pero lo interesante de estas comunidades indígenas por lo general es esto, ¿no? De buscar el bien de todos. Entonces, de entender ese sama y ese espíritu que está en todo y en todos, ese defender. Marisol de la Cadena, una antropóloga peruana, comenta ella es la que saca este artículo de la Cosmopolítica, muy interesante, dice, la gente hace una manifestación para defender al cerro Quimia o algo así, entonces, porque dice que si es que van a hacer la minería ahí a gran escala, van a destruirle al cerro, el cerro se va a enojar con ellos y les va a mandar enfermedades o va a haber un derrumbe o va a afectar a la gente o no va a haber agua. Entonces ellos defienden al cerro porque saben que es un ser vivo, saben que tiene voluntad, que tiene espíritu de vida. Ese que podríamos llamarle también como Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo que está ahí. Entonces eso es lo que también defienden. Les invito a eso porque, o sea, no nos queda mucho tiempo, ¿no? Nos dicen hasta el 2030, otros dicen ya nos pasamos, pero yo creo que cada uno en el momento en que, por ejemplo, en vez de comprar un plástico, yo tengo mi fundita o me evito el plástico y le llevo en la mano que sea incómodo, o sea, estoy contribuyendo eso diariamente y con todo lo que compro puede contribuir a que haya menos basura en los océanos. El momento en que no desperdicio el agua, me doy cuenta que hay gente que no tiene agua, que hay ciudades enteras que se están quedando sin agua, entonces eso también. O el momento en que veo una injusticia y también protesto y digo que no está bien y dejo digamos, mi confort digamos, de no decir nada y no hacerme problema, pero denunciar y decir lo que está mal, porque si todos como personas meditadoras, cristianos o no cristianos, ateos con conciencia o lo que sea, nosotros pudiéramos protestar por algo que está mal. Eso probablemente ya no se haría, porque ya serían demasiadas las voces que estarían diciendo que eso está mal. Pero si nosotros nos quedamos así, a veces hay como, perdón que diga esto, una espiritualidad light en la que solo yo, mi felicidad, mi tranquilidad, me relajo, estoy bien, pacífica. O sea, no es solo eso, la espiritualidad te lleva a la acción, con lo que tú decías, sino estás en esa ilusión de que has despertado, pero no has despertado. Si no te solidarizas, si no eres capaz de defender la vida, entonces no hay tal espiritualidad, entonces es solamente una ilusión. Yo lo que quería decir, Marisol, es felicitaciones por tu exposición. Soy Aide Serra, de Mar del Plata, y pertenezco al grupo de meditadores. Y me parece genial la idea de haber ido a buscar toda la cultura indígena, que es tan fantástica y que nunca Occidente en algún momento le dio importancia, pero en los últimos tiempos yo creo que muy poca importancia, y haber buscado esa cultura, esa religión, ese sentido de la ética y de todos los valores para justamente practicar el ecologismo, palabra que acabo de aprender con tu charla, es decir, aprender a hacer algo por la ecología para salvar este planeta, porque no hay un planeta B. Si no salvamos este planeta, nos quedamos sin planeta. Entonces es muy importante. Y haber ido a buscar toda esa cultura indígena me parece una idea sensacional y te felicito porque la charla ha sido muy, muy interesante y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, Aide. Sí, en realidad nosotros en Occidente nos han enseñado que el ser humano está parte de la naturaleza. Entonces dices, en antropología se dice cultura y naturaleza, o sea, parte. Entonces nos han escindido de la naturaleza, pero nosotros también somos naturaleza. El momento en que solo tengamos billetes, oro
y no tengamos agua, no tengamos aire limpio, no tengamos alimentos, nosotros nos vamos a dar cuenta que digamos que lo hemos perdido todo, ¿no? Entonces el jefe Seattle, cuando les obligaron a entregar su territorio en Estados Unidos, él ya decía eso, ¿no? Dice, todo está enlazado como la sangre que une a una familia, todo está enlazado como todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, él es solo un hilo, lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Esa es una gran sabiduría que tienen los pueblos indígenas en común en todo el mundo, pero nosotros con ese racismo de la ilustración que nos han infundido desde que nos amamantaron o desde que estábamos en el vientre de la madre y ya nos inculcaron el racismo, no somos capaces de aprender, o sea, es como que siempre estamos diciéndoles, oh, pobrecitos, tienen sus creencias, sus mitos, o sea, pobrecitos no pueden entender la realidad así como complejamente como nosotros y se inventan historias ridículas para decir que así es la realidad, pero en realidad hay todo un simbolismo, hay toda una riqueza sumamente sabia en esos mitos. Entonces los mitos no hay que tomarlos literal, son símbolos, entonces de esos símbolos es lo que tenemos que desentrañar, así como también Jung nos enseña a desentrañar nuestros sueños para entender qué pasa en nuestro subconsciente. Entonces, asimismo, nosotros con estas estrategias, estas ayudas que nos dan los pueblos indígenas, nosotros podríamos, digamos, salvar también la vida y empezar desde ya, o sea, a no verles por debajo del hombro. O sea, ellos tienen tantas enseñanzas, tantas cosas valiosas y tener nosotros la humildad de dejar estas certezas civilizatorias que nos han metido desde tan pequeñitos y empezar a dudar. O sea, ¿acaso que el progreso, el desarrollo ha significado una mejoría para los seres humanos? Ese progreso y ese desarrollo que tanto nos dicen nos está llevando a la destrucción de montones de especies del planeta en sí y de nosotros como especie. No, la sabiduría del gran amor hacia la naturaleza creo que es la que nos puede salvar a todos los seres humanos y puede salvar este planeta. Esa gran sabiduría de los indígenas, bueno, tenemos que aprender a aprender, como decía en un momento en lo que nos mostraste, y tenemos que aprender eso. Es muy importante, es muy importante. Si nos puede ir la vida si no lo aprendemos. Sí, Mercedes. Gracias, Aide. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Aide. Gracias, qué maravilla la pandemia, porque te puedo estar escuchando que estás en Ecuador, antes quizás no hubiera sucedido. Bueno, fue muy rica para mí tu exposición. Quería solo nombrar la Laudato Si y la valentía del Papa Francisco con esa encíclica que realmente marca camino, y no se quedó en la encíclica porque siguió, hubo el sínodo en la Amazonia y sigue, ¿no? Y a cada uno nos toca esto, lo que vos decías, el compromiso diario en lo que podemos transmitir al que tenemos cerca, que nuestro ejemplo ayude al cambio. Todos podemos hacer algo, todos. A veces, bueno, hace unos años acá en Argentina se peleó por el Famatina, una extracción de una multinacional, ¿no? Que destruyen el cerro para que ese oro pase a estar guardado en cajas de seguridad. Si lo vemos así, realmente es bastante, no sé qué palabra usar, pero bueno, destruimos la montaña, contaminamos, y lo que sacamos de ahí va a estar guardado en una caja de seguridad. Bueno, creo que todos nos tenemos que poner a pensar en nuestro lugar qué podemos hacer, porque todos podemos hacer algo, y vos lo dijiste en tu exposición. Bueno, gracias, fue una hermosa, hermosa, hermosa tarde con tu charla. Gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Muchas gracias otra vez, Marisol. ¿Alguien más querría decir algo? Ya estamos un poco con tiempo, pero si alguien querría hacer algún comentario o una consulta. Sí, Raquel, por favor. Sí, no, nada, simplemente coincido con todas las personas que opinaron. Muchísimas gracias, Marisol. Y bueno, esto me pregunto y con cierta bronca, perdón, ¿qué pasa que estas charlas no se dan en los colegios? Como decías vos, que esto se tiene que empezar por la infancia.
¿no? ¿Qué pasa? Que esto que se podría hacer tan sencillamente, ¿no? Y aparte, ¿cómo atraparía a los chicos? Porque esto a los chicos les encanta. Y bueno, de ahí tendríamos que empezar a pensar, a trabajar. Bueno, ojalá será cuestión de... Muy importante lo que decís, Raquel, porque los chicos son el futuro del país y el futuro del planeta. Es decir, si ellos aprenden a cuidar este planeta y esta naturaleza, las cosas se van a dar como todos esperemos que se den. Yo quisiera decir unas pocas palabras. Hola, Pam. En primer lugar, gracias por la invitación, Marisol, y por tu ponencia, y también las distintas intervenciones que han y comentado en esta exposición. Yo quisiera solamente añadir alguna que otra reflexión o pensamiento. Las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos han existido con todas las culturas y pueblos del mundo en su inicio, sin excepción, no solamente los llamados pueblos indígenas. Pero en algún momento de la historia de la humanidad hubo una separación. Eso habría que reflexionar todos. Y cómo podemos volvernos a articularnos y buscar esa conexión para dar un trabajo en los distintos niveles y responsabilidades en lo cual estamos viviendo. Esto es una primera comentario que quisiera hacer. Lo segundo, el tema indígena es un tema, yo lo he repetido aquí en el Ecuador, es un tema colonial y neocolonial que se debe superar y denominar a cada uno de los pueblos con su denominación. Y al igual que cada uno de nosotros tenemos aquí un nombre y un apellido con lo cual nos identificamos, de igual forma quisiera que poco a poco se vaya denominando a cada uno de los pueblos con su identidad. Lo digo eso con el mejor sentido de trabajar en forma constructiva estas ideas. ¿Por qué lo digo? Yo soy shuar y no me siento indígena. Y podríamos, o sea, algún momento nos dicen, bueno, ustedes son, ¿cómo los denominamos a la mayoría de los distintos pueblos que ahora nos dicen indígenas? Es lo mismo que yo les pregunto, ¿cómo les diría a todos los que distintos países de habla hispana? Les diría latinos y con eso se sentirían identificados. Con seguridad que no. Eso es como una reflexión nada más para seguir trabajando. No es ningún cuestionamiento, sino una reflexión. Y desde nuestro punto de vista en el Ecuador soñamos por un Estado plurinacional e intercultural en la cual cada uno de los pueblos, los distintos pueblos de llamados indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos, blancos, extranjeros que viven en nuestra tierra, podamos ir construyendo un nuevo tipo de Estado y sociedad. Y este tipo de reflexiones que nos trae Marisol es de gran ayuda para ir tomando conciencia y cómo podemos contribuir todos, sin excepción, los que viven en la ciudad, como también los que vivimos en la selva, como acabo de retornar de la Amazonía ayer por la noche, y volveré a seguir realizando. Pero también en la selva de concreto también, amigos y amigas. Yo les agradezco por esta oportunidad y sigan y continuemos avanzando, intercambiando estas reflexiones y como alguien lo decía, sin la pandemia posiblemente esto no se hubiera dado. Agradecer a la pandemia y también nos permite conversar, escucharnos y aprender los unos a los otros y unir esfuerzos para un presente y un futuro mejor para todos. Les agradezco de parte del pueblo shuar. Gracias. Muchas gracias, Pam. Solo una cosita más les quería decir que también como homenaje al padre Marco Vinicio Rueda, que
que él también fue mi profesor de antropología y aparte de eso me enseñó a meditar. Y creo que eso me cambió la vida, porque si no me hubiera encontrado con él y no me hubiera enseñado a meditar, tal vez me hubiera simplemente limitado a hacer una práctica profesional de pronto que muy por encima, ¿no? Pero realmente él nos enseñó con esto de la espiritualidad profunda, nos enseñó, digamos, a vivir, a dejar de estar tanto con la cabeza, aunque él era profesor universitario, graduado en la Sorbona y todo eso, pero él nos enseñó a comprometernos con la vida, o sea, los estudios que sirvan para realmente guiarnos, son como una linterna, no es todo, pero nos ayuda a mirar lo que no se ve. Sin la linterna no puedo ver que está una piedra o que está un precipicio adelante. Entonces, simplemente eso, ¿no? Y el compromiso del padre Rueda creo que cambió la vida de muchas personas, de muchos alumnos y alumnas que tuvimos la fortuna de conocerle, ¿no? Y él nos llevó también a profundizar en las ciencias sociales para digamos, hacer frente a todos estos problemas que nos enfrentan la vida y que nos hace ser unas sociedades que viven mucha inequidad. Entonces, eso quería también, así como al padre José Miguel Goldaras, de que les contaba de la escuela, la reflexión con los diferentes pueblos con los que trabaja. O sea, son ejemplos, ¿no? Ejemplos de esa digamos, espiritualidad comprometida, de esa espiritualidad que pasa de la ilusión y realmente hace cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marisol. Bueno, pido disculpas. Bueno, una última, porque ya, sí, José, la última porque ya estamos en hora, pero sí, José, por favor. A ver. Bueno, si se me escucha. Sí. Ya, muchas gracias. Yo lamento haber llegado un poco tarde porque me confundí los horarios. Estoy en Estados Unidos, en Albuquerque, Nuevo México, y me confundí y lamento mucho. Pero de todos modos, al escuchar lo que aquí han comentado los amigos y compañeros, quisiera también hacer una breve acotación relacionando los dos conceptos que Marisol y Ampan acaban de reformular, digamos, ¿no? Me refiero a la cosmopolítica y por otro lado el reclamo muy justo de Ampan al insistir en que se identifique mejor a los componentes de este global concepto de indígenas. Entonces, al respecto yo quisiera simplemente conectarlos con una pregunta para Marisol. Es obvio que buscamos conectarnos, unirnos, y el concepto de cosmopolítica es realmente fantástico porque es aceptar que hay muchos mundos en el mundo, ¿no? Que es el concepto de los sandinistas, ¿no? Varios mundos en el mundo. Aceptar la pluralidad, pluralidad, pero desde la perspectiva de la diferencia, ¿no? O sea, tenemos una heterogeneidad tal que nos permite afirmarnos en algo que es propio, originario, etcétera, etcétera, y que tiene que ser defendido. Lastimosamente, el concepto de universalidad ha pretendido homogenizar a todas estas particularidades y singularidades en una sola noción y muchas veces dentro de las famosas dicotomías, ¿no? Indígenas versus no indígenas y ciudadanos contra, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en ese sentido, yo quisiera insistir en lo de Ampan y a su vez preguntar a Marisol. O sea, ¿cómo podríamos lograr conciliar esta necesidad de afirmación en lo genuino, en lo particular, en lo singular, con esta noción de, digamos, de
conjunción de colectivos dentro de una política que permita, sobre todo, derrotar esos comportamientos que buscan cosificar a la naturaleza, desagregar, atomizar a los grupos sociales y de esa manera dominarlos más. Entonces tenemos que buscar una estrategia de contradominación. Entonces ahí es lo que quiero finalmente preguntar a Marisol, ¿no? O sea, ¿cómo en tu opinión la cosmopolítica ayudaría a avanzar una política heterogénea que articule a todos sin perder de vista el derecho a la particularidad, a la diferencia? Bueno, yo creo que estamos viviendo una crisis civilizatoria, esta civilización que se ha entronizado en el mundo y nos ha llevado a pensar de una manera homogénea, dicotómica, y esta visión de las cosas ha hecho que sea Occidente versus los otros, y los otros tienen diferentes formas de ser, de pensar, de llamarse a sí mismos, pero lo que de pronto ha hecho que se les diga a los pueblos indígenas es ese hecho, ¿no? De que Occidente se nombró como lo único valioso, lo verdadero, el conocimiento científico y lo que vale, y a los otros les llamó supersticiosos, creencias, y que no valen, y que incluso ni siquiera tienen alma, como se decía al inicio de la colonia. Entonces, es eso lo que hace, creo yo, que digamos que de alguna manera nos hemos homogenizado incluso como pueblos indígenas, como pueblos campesinos, como pueblos provenientes de África, pero nosotros tenemos una diversidad que sí existe, pero el problema es que Occidente ha negado la validez y la diversidad de los demás y les ha puesto en una sola categoría. Y claro, ahí está el reclamo de AMPAM, que está bien. Entonces, pero tendríamos que pensar en una categoría, o unas o varias categorías, o darnos el trabajo de decir Shuara, Chua, Shivia, Repera, Agua, Siona, Secoya, Cofán, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera Occidente ha dicho, ustedes no valen, ustedes no sirven, su conocimiento no sirve, y es eso lo que de alguna manera es lo que se está contestando. Habrá en el proceso, yo que sé, en algún momento en el que podamos reconocernos como tales y sepamos qué idioma habla cada pueblo y que, por ejemplo, aquí en el Ecuador, siendo tan chiquito, hay 14 nacionalidades con 14 idiomas distintos. Entonces, eso nos ha hecho como homogenizar y llamar solo esta categoría indígena. Pero así como AMPAM tiene esta forma de pensar de que no es indígena, es shuar. También he visto, por ejemplo, la forma de pensar que tiene otro dirigente histórico importante de aquí del Ecuador, que Luis Macas dice, nos colonizaron llamándonos indios y nos vamos a liberar llamándonos indios. O sea, son estrategias, o sea, estrategias políticas y está bien, o sea, lo que dice el reclamo que hace AMPAM, pero de alguna manera en este momento de la lucha de digamos, de esta crisis civilizatoria hace falta, digamos, enfrentar a esta noción jerárquica, dicotómica y que nos ha hecho venir a menos a los demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que es parte de la lucha, es parte de la reflexión. Está bien ponernos a pensar en ese reclamo de AMPAM, pero de alguna manera es lo que ahorita estamos teniendo para responder a esta forma de pensar proveniente de la ilustración que nos ha llevado a poner en riesgo la vida en el planeta y la vida de los mismos seres humanos. Gracias, Marisol. Bueno, yo les pido disculpas, pero nos hemos pasado del tiempo que tenemos. Así que, bueno, creo que nosotros lo que vamos a hacer, Marisol, es pasar el canal de YouTube donde tienen todos los trabajos del colectivo, porque creo que una forma que podemos hacer es difundir esto. Así que les vamos a pasar no solo los videos que ya los pasamos, sino el canal de YouTube donde tienen todos los trabajos que han ido haciendo con el colectivo de antropólogos de Ecuador, ¿sí? Así que, bueno, nosotros cerramos en la comunidad con una oración del padre Lorenz, así que se las compartimos. No sé si alguien quiere leerla. Mercedes, ¿podrías vos?
Si te la pongo, cerramos con esta ya y si eres tan amable, Mercedes, ¿podés leerla? Sí, por supuesto. Oración de cierre. Que sea esta comunidad una verdadera casa espiritual para el que busca, un amigo para el que está solo, una guía para el que está confundido. Que los que oren aquí se renueven por el Espíritu Santo para servir a todos los que vengan y recibirlos como a Cristo mismo. Que en el silencio de este cuarto, todo el sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren el poder que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios y por lo tanto a cada uno en amor y paz, dignidad humana y justicia. Que la belleza de la vida divina llene a este grupo y a los corazones de todos los que aquí oren, a todos los que oren aquí con alegre esperanza. Que todos los que vengan aquí, agobiados por los problemas de la humanidad, se vayan agradeciendo la maravilla de la vida humana. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Que bueno, nosotros lo grabamos, así que va a ser subido, lo van a poder ver de YouTube, los que quizás no estuvieron desde el comienzo. Bueno, gracias a todos y perdón, pero bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Marisol. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.